En esta ocasión vamos a conocer los límites laterales y comenzamos con la definición de límite. Para que el límite de una función exista, debemos de analizar sus límites laterales. Entonces decimos que vamos a analizar el límite por la izquierda y el límite por la derecha. Ambos límites tienen que darnos un número en común. Entonces, si esos límites tienen el mismo número en común, significa que el límite de esa función f de x cuando x tiende a es igual a L y ese límite existe. Pero también si al analizar el límite por la izquierda de una función es distinto del límite por la derecha, podemos concluir que ese límite no existe. Vamos a hacer una serie de ejercicios para que afiancen sus conocimientos en cuanto a límites laterales. Vamos a comenzar con el primer ejercicio, calcular los siguientes límites. Tenemos una función y me dicen que analice el límite de una función cuando x tiende a 2 por la izquierda, también cuando x tiende a 2 por la derecha y al final concluimos si el límite existe o no. Muy bien, vamos a comenzar a analizar el límite por la izquierda. Vemos que cuando x tiende a 2 por la izquierda, ¿hacia dónde es la imagen de ese límite? Hacia el número 2. Ahora vamos a analizar cuando x tiende a 2 por la derecha. Vemos que la imagen de ese límite tiende a 3. Concluyendo, ¿qué podemos decir? Que por la izquierda su imagen es 2 y por la derecha su imagen es 3. Vamos a hacer un ejemplo un tanto gráfico para que aclaren un poco más la idea. Entonces, vamos a decir, aquí tenemos a Krillin y Goku. Ellos tenían que reunirse en un mismo punto. Krillin decide irse por el límite por la izquierda. ¿A qué imagen o a qué punto llegó Krillin? Llegó a la imagen en 2. Y vemos que Goku se fue por el límite por la derecha. ¿Y a qué imagen llegó? A 3. ¿Ustedes creen que ellos pudieron concretar su reunión? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaban en distintas imágenes. Krillin estaba en la imagen 2 y Goku estaba en la imagen 3. Y si recordamos, la definición del límite nos dice que los límites laterales tienen que tener una imagen en común. Por lo tanto, como vemos que hay distintas imágenes, concluimos que el límite no existe. Pero vamos a dar una definición formal. Decimos que el límite por la izquierda es igual a 2 y que el límite por la derecha es igual a 3. Como el límite por la izquierda no es igual del límite por la derecha cuando x se acerca a 2, entonces ese límite no existe y escribimos formalmente, dado que el límite de f de x cuando x tiende a 2 por la izquierda es distinto del límite de f de x cuando x tiende a 2 por la derecha, entonces el límite de esa función cuando x tiende a 2 no existe. Muy bien, seguimos con el ejercicio 2. Calcular el límite de una función g de x cuando x tiende a 3. ¿Qué significa? Que vamos a analizar tanto por la izquierda como por la derecha. Bien. Ok, analizamos por la izquierda de 3. ¿Hacia qué imagen va? Llega a la imagen en 2. Y hacia la derecha de 3. ¿Hacia qué imagen llega? También llega hacia la imagen en 2. Seguimos haciendo un ejercicio gráfico. Tenemos lo mismo, ¿verdad? Tenían que reunirse en un mismo punto Krillin y Goku. Entonces, Krillin se fue por el límite por la izquierda. ¿A qué punto llegó Krillin? A la imagen en 2. Y Goku se fue por el límite por la derecha. ¿Y a qué imagen llegó Goku? También llegó al punto 2. Entonces, como ambos llegaron al mismo punto, significa que ese límite existe. Y ahora lo vamos a definir formalmente.
como el límite por la izquierda es igual a 2 y el límite por la derecha es también igual a 2, entonces decimos que el límite existe y ya vemos nuestra definición formal. Muy bien, vamos a seguir con el ejercicio 3. El ejercicio 3 les va a quedar de tarea. A partir de la gráfica de h de x van a calcular ese límite cuando x tiende a 3 por la izquierda, cuando x tiende a 3 por la derecha y al final concluyen cuando x tiende a 3. En el inciso D, ustedes van a analizar cuál es la imagen de ese punto. Si f de 3, entonces si está en 3, ¿cuál será la imagen? Y me escriben la respuesta. Muy bien, pasamos al ejercicio 4. También va a quedar de tarea, pero en este caso dice, trace la gráfica de la función y encuentre el valor del límite de esa función cuando x tiende a 1. Si vemos, es una gráfica a trozos. Entonces, yo ya les doy la gráfica. Ustedes van a analizar, ¿verdad? Si es por la izquierda, cuál es su imagen, y si es por la derecha, cuál es la imagen. Creo que solo con la gráfica ustedes pueden decidir y definir si ese límite existe o no. Muy bien, entonces aquí les dejo algunas flechas, ¿verdad? Para que ustedes puedan guiarse y puedan concluir con ese ejercicio. Muy bien, ahora vamos con el límite de f de x cuando x tiende a 0. Y tenemos que decir que ese límite no existe. Pero en este caso ya nos dan cuál es esa función, que nos dice que es el valor absoluto de x sobre x. Ok, analizamos la gráfica. Cuando tenemos a 0 por la izquierda, ¿a qué imagen llega? Vemos que llega a negativo 1. Y cuando tenemos a 0 por la derecha, vemos que llega a 1. Entonces, vamos a concluir a partir de la gráfica que como el límite por la izquierda es igual a negativo 1 y como el límite por la derecha es igual a positivo 1, ambos límites son distintos. Por lo tanto, ese límite no va a existir. Muy bien. Seguimos con el ejercicio 6. Es muy parecido al 5. Ese también va a quedar de tarea. Y dice demostrar el límite de x que tiende a 1 de esa función. Ya nos definen la función. Nos dice que x menos 1 sobre el valor absoluto de x menos 1. Entonces, yo les dejo la gráfica, ustedes analizan. Cuando es 1 por la izquierda, ¿cuál será la imagen? Y cuando es 1 por la derecha, ¿cuál será también su imagen? Entonces, a partir de esta gráfica, ustedes pueden concluir si los límites laterales tienen la misma imagen y si existe o no ese límite. Muy bien, ahora vamos con el ejercicio 7. A partir de la gráfica de f de x, encuentre los valores de a para los cuales el límite de esa función cuando x tiende a a no existe. Bien, si analizamos ese límite lateral por la derecha, ¿verdad? Vemos que está la función, pero llega a un punto donde hay un hueco. Ok. Ahora analicemos el límite por la izquierda. Vemos la función y también hay un hueco. ¿Qué significa cuando hay huecos en una función? Que ese punto no pertenece a la función. Entonces, en este punto, la función no pertenece. Igual acá. A partir de esa gráfica vamos a concluir que como el límite por la izquierda no es igual del límite por la derecha cuando x se acerca a 0, entonces el límite no existe. Y respondiendo a la pregunta, los valores para los cuales el límite no existe es cuando a es igual a 0. Ya vimos, ¿verdad?, que teníamos huecos en esos valores. Muy bien, pasamos al ejercicio 8. Trace la gráfica de la función y encuentre los valores de a para los cuales el límite de esa función cuando x tiende a a existe. Aquí tenemos que decir que existe límite. Entonces, vamos a analizar la función. Vamos a analizar
en el valor de A con negativo 1. Nos vamos a enfocar ahí. Decimos que negativo 1 hacia la izquierda, ¿verdad? ¿Qué podemos decir hacia la izquierda? Que no existe. ¿Por qué? Porque tenemos ese hueco en la función. Y si analizamos el negativo 1 hacia la derecha, vemos que esa función sí va a existir. Entonces concluimos que el límite cuando x tiende a negativo 1 no existe. Ahora vamos a analizar el valor de A en 1, en positivo 1. Entonces, en esta gráfica decimos que cuando es la izquierda de 1, vemos en esta gráfica que sí existe, ¿verdad? Porque hay una continuidad en la gráfica. Y cuando es por la derecha de 1, vemos que esta gráfica también existe. Entonces podemos concluir que en este valor de 1 el límite existe. Muy bien. Entonces, como ya vimos, cuando A es igual a negativo 1, vimos que el valor no existe. Y si A es igual a positivo 1, el valor existe. Entonces, para otros valores de A, el límite también existirá, dado que en los otros puntos la función f de x es continua y no presenta ningún comportamiento extraño. Entonces, ¿cuál es esa respuesta? Que el límite de esa función cuando x tiende a A existe para todo valor de A excepto para A igual a negativo 1. Vamos a regresar a la gráfica. ¿Por qué cuando A es igual a negativo 1? Porque vemos que hay un hueco en esa gráfica. Entonces, para ese único valor no existe el límite. Muy bien. Continuamos con el ejercicio 9. Dice, usando un graficador, determinar el siguiente límite. El límite de seno de pi x cuando x es igual a 0. Muy bien, en este caso, pues yo usé un graficador y ahí tengo la función. Vemos que esta función es una función oscilante. ¿Qué significa? Que oscila y oscila y oscila. O sea que no tiene un punto de inicio ni un punto final, ¿verdad? Entonces, nosotros con observar solamente eso podemos concluir que ese límite no existe. Y para concluir con los ejercicios, les queda de tarea el ejercicio 10. Tomando en cuenta la gráfica, ¿existe o no el siguiente límite? Y nos dice que es el límite de una función p de x cuando x tiende a 0. Y esa función es 1 sobre x al cuadrado. Entonces, para analizar el límite por la izquierda, vemos que el límite en sus imágenes sube, sube, sube hasta el infinito. Y por la derecha también vemos que en sus imágenes sube o sigue creciendo hasta el infinito. Entonces, con ver la gráfica, podemos concluir si existe o no el límite. Entonces, ustedes me van a escribir si ese límite existe o no. Muy bien, eso es todo. Espero que hayan comprendido el concepto de límites laterales y puedan desarrollar su guía de trabajo. Soy la profesora Alejandra Díaz, un gusto.